Buenos días, jóvenes. Buenas, profe. Hola, saludos. Eh, Vamos a continuar con el material que estábamos viendo sobre el campo eléctrico. Hoy nos toca comenzar a ver potencial eléctrico. La clase del jueves la vine subiendo hasta ayer domingo, la clase que di jueves en la mañana. Entonces me presentó un problema con la computadora y entonces tuve que, pues, decirle ahí al técnico de la U que me la revisara. Y eso fue lo que me retrasó, pero yo usualmente siempre la subo el mismo día que la doy la clase. Eh, pero ya está ahí en la plataforma. Bien, hoy nosotros lo que queremos ver es el tema de potencial eléctrico, empezar a verlo. Recuerden que el quiz 4 es para el viernes, ¿verdad? Y este material que vamos a ver hoy ya no entra, ¿verdad? Nosotros hoy vamos a ver potencial eléctrico. El potencial eléctrico es un escalar, es decir, no es un vector. ¿Ok? A diferencia del campo eléctrico, que sí es un vector. El potencial eléctrico, o también le dicen potencial electrostático, se denota con la letra V. ¿Ok? Y es una función escalar, al igual que perdón, es una función escalar. Entonces, yo la denoto así. V es una función de X, Y, Z. Esta es la notación que se utiliza. O también podemos decir que V es una función del vector R, el vector de posición. Ok, entonces vean que el campo también es una función del espacio. Es decir, también es función de X, Y, Z, ¿verdad? O también es una función de R. Solamente que el campo es un vector, ¿verdad? Y el potencial es un escalar. Entonces, ambos son funciones del espacio. Cuando me refiero al espacio, me refiero a un punto en el espacio de X, Y, Z, ¿ok? Que sería lo mismo que el vector de posición. También el campo es función del espacio, solamente que esto es un escalar, ¿ok? Y esto es un vector. Esa es la única diferencia. Entonces, ejemplos de cómo se vería eso en un caso particular. Bueno, yo puedo escribir el campo así, y yo lo puedo escribir como un vector. Vamos a poner un ejemplo de un campo vectorial. E es igual a, vamos a decir, X por Y en la dirección del vector unitario Y. Por ejemplo, más 5x a la 3, y a la 2 en la dirección del vector unitario. Vean que ahí estoy diciendo que E es una función de quién, de X, de Y, y no está Z. Entonces decimos que es un campo que está en un plano. ¿Ok? Y el escalar y el potencial, algo similar sería, por ejemplo, XY, ¿verdad? Voy a usar lo mismo, más 5x, 3y. Entonces vean la diferencia, ¿verdad? Ambos son funciones del espacio, de X, Y o Z. En este caso solo de X y Y, ¿verdad? Esto es función de X y Y, no aparece Z. Y esto es función vectorial de quién? De X y Y. Okay, entonces vean la diferencia. El campo, al ser un vector, yo necesito expresarlo en términos de qué? De los vectores unitarios. I, J y K. Si tuviera K, por ejemplo. Ok, el potencial no. Vean que el potencial no tiene vectores unitarios. Es la función únicamente. ¿Ok? Entonces, ahí hay, digamos, un ejemplo. Ese sería un ejemplo de cómo podríamos escribir un campo vectorial y un campo escalar. Entonces, el campo eléctrico es un campo vectorial y el V es un campo escalar. Ambos dependen de X, Y, Z, solamente que uno se escribe con la notación de los vectores unitarios. ¿Ok? Digo esto porque es muy común que en las preguntas de la plataforma algunas veces confunden potencial con campo eléctrico, ¿verdad? Y no, el campo es un vector. Bien, entonces vamos a continuar. Nosotros vamos a relacionar el potencial, la V, con la energía potencial, que es lo que el libro llama U mayúscula
con un subíndice E, entre Q, que es carga. Entonces, esto es potencial. ¿Ok? Esto que está aquí, esa U sub E, es energía potencial eléctrica. Energía potencial eléctrica. ¿Ok? Y esto, esa Q es con el significado que la hemos estado usando, se refiere a carga. Entonces, así está definido. Si quieren, le ponemos una tercera rayita para decir que el potencial eléctrico está definido de esa manera, como la energía potencial eléctrica dividido entre la carga. Ok, entonces ahí ya podemos ver las unidades, ¿verdad? Las unidades del potencial son los voltios o volts, que se utiliza una V también en el sistema internacional. Las unidades de carga son los coulomb, que es una C mayúscula, ¿verdad? Y las unidades de energía potencial, pues son las que siempre hemos usado para energía, que son los joules. Ok, entonces vean que un voltio, es un joule sobre coulomb. Entonces, no hay que tratar de no confundir, ¿verdad? Potencial eléctrico con energía potencial. ¿Ok? Entonces, esta ecuación también funciona si le aplicamos un cambio. Es decir, si yo digo que es el cambio de V, va a estar definido como el potencial en un punto B menos el potencial en un punto A. Y esto es igual al cambio de la energía potencial dividido entre Q. Vean que el cambio no se le aplicó a la carga, ¿verdad? Porque la carga ya dijimos que es una cantidad invariante, ¿verdad? Entonces aquí las cantidades que son susceptibles de un cambio son el potencial y, perdón, sí, el potencial eléctrico y la energía potencial. ¿Ok? Entonces también ese delta V yo lo puedo escribir en notación, usando la notación de integrales. Ese delta V yo lo puedo escribir así también. Delta V va a ser el negativo de la integral de punto ds, desde el punto B hasta el punto A. Esa es otra notación que se utiliza para calcular el delta V. Y aquí los puse al revés, es de A a B. Y es de A, el último, ¿verdad? Al primero. Así, ¿verdad? Es VB menos VA. Entonces la integral va de A a B. ¿Qué significado tiene esa integral que vemos ahí? Bueno, lo que tenemos es una serie de líneas de campo, ¿verdad? Recuerden el concepto de las líneas de campo eléctrico, ¿verdad? Servían para identificar que la dirección del campo eléctrico, ¿verdad? Entonces, en una línea de estas de campo, el vector E es tangencial a la línea de campo. ¿Ok? Y estamos moviendo una carga, ¿ok? Entre dos potenciales. Uno en el punto A, que tiene potencial VA, a otro en el punto B, VB. Y SDS es un elemento de desplazamiento, un elemento diferencial de desplazamiento a través de la trayectoria por donde se mueve la carga Q desde el punto A al punto B. ¿Ok? Entonces es otra forma de calcular la diferencia de potencial, ¿verdad? Es decir, lo imaginamos como una serie de líneas de campo en una región en el espacio, ¿verdad? Y hay una carga eléctrica que se puede mover
o se puede llevar de un punto A a un punto B, ¿verdad? En presencia de ese campo eléctrico, ¿verdad? Bueno, esta definición, el libro la presenta, pero es decir, no hace tantas cosas con esa definición integral. Es decir, la presenta, pero casi no la, para efectos de problemas, casi no resuelve problemas utilizando esa definición de integral. Ok, vamos a usar otros métodos para calcular el potencial. Bueno, resulta que la ley de Coulomb, y ahí, por ahí hay preguntas en la plataforma, la ley de Coulomb que habíamos visto es una ley, es una fuerza conservativa. Entonces ustedes recordarán que en física 1 vieron las fuerzas conservativas, ¿no? De las fuerzas conservativas, ¿qué característica tenían? Que son independientes de la trayectoria, ¿verdad? Que sigue la partícula. Y la energía potencial, perdón, la ley de conservación se cumple, ¿verdad? En presencia de una fuerza que sea conservativa. Entonces, la ley de Coulomb es una fuerza conservativa. Entonces, la ley de conservación de la energía que se había usado en física 1, ¿verdad? También se puede usar aquí para resolver problemas, pero ya ahora no de un bloque que tiene masa m, sino de una carga Q. Entonces, vean el análogo, ¿verdad? Tenemos un campo en física 1, teníamos un campo gravitacional, ¿verdad? Por ejemplo, un plano inclinado, y teníamos una partícula que se mueve por el plano inclinado, ¿verdad? Y tenemos el vector G, ¿verdad? Entonces aquí hay un campo gravitacional cerca de la superficie terrestre y la fuerza que actúa ahí es el peso, que es una fuerza conservativa, ¿de acuerdo? Entonces podríamos usar, si la superficie está lisa, decíamos que el cambio de la energía mecánica es igual a cero, o sea, ley de conservación de la energía. Pues resulta que ahora aquí lo que vamos a tener es algo similar, es decir, vamos a tener, por ejemplo, un campo eléctrico, ¿verdad? Una región de campo eléctrico donde están esas líneas de campo, y ahora lo que tenemos es una partícula que se mueve a través de esa región, ¿verdad? Desde un punto A hasta un punto B. Y ahora el campo ya no es G, sino que es E. Okay, entonces aquí la fuerza es la fuerza gravitacional M por G, el peso. Aquí la fuerza es ¿quién? Aquí la fuerza es Q por E. Entonces aquí ya no es una partícula de masa M, sino que es una partícula con carga Q. Entonces vean el análogo, vean el parecido del problema. ¿Ok? Es el mismo. Lo mismo que ya ustedes hicieron en física 1, un bloque que se mueve, ¿verdad? En una trayectoria dada, libre de fricción, pues aquí es lo mismo, porque vamos a tener en lugar de un bloque, es una carga puntual Q, que podría tener masa también, que se mueve en ese campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, en este caso de las cargas, podemos aplicar la ley de conservación de la energía, ¿sí? Ya vamos a escribir una forma, una ecuación similar a la que usamos en física 1. Bueno, hasta ahí alguna pregunta. ¿Está bien? Ok, entonces, bueno, voy a borrar por aquí. Ya vieron el parecido, ¿verdad? Entre lo que se hizo en física 1 y ahora lo que se está haciendo aquí en física 2. Antes era una partícula de masa m, ahora es una partícula con carga. ¿Ok? Bueno, resulta que en física 1 nos dijeron que el trabajo era la fuerza por el desplazamiento, ¿cierto? Bueno, aquí el trabajo, en este capítulo de potencial eléctrico, es carga por delta V. Y entonces cuando las fuerzas eran conservativas, nos decían que el trabajo
era el negativo del cambio de la energía potencial gravitacional, ¿verdad? Aquí, en el caso de potencial eléctrico, el trabajo para mover una carga, ¿verdad? De un punto A a un punto B, es el negativo del cambio de la energía potencial. Entonces, vean el parecido, ¿verdad? De las ecuaciones. Todo porque la fuerza es conservativa. Entonces, aplicamos o trasladamos ese modelo a los fenómenos eléctricos. Vean que en realidad no estamos viendo, por decirlo de alguna manera, un tema nuevo, sino que ya ustedes estudiaron las fuerzas conservativas, así que ahora lo que hay que hacer es aplicarlo no a una masa, sino a una carga que se mueve o que se lleva de un punto A un punto B. Ok, entonces, ¿qué forma tiene la ley de conservación? Bueno, en física 1 dijimos que era algo así, ¿verdad? Medio de m, velocidad inicial cuadrado, más m por g, y inicial, es igual a un medio de m, velocidad final cuadrado, más mg, y final. Para una partícula en un campo gravitacional, ¿verdad? Suponiendo que no hay resorte ni nada de eso, ¿verdad? Bueno, aquí hay una ecuación parecida. Aquí sería lo mismo. Para el caso de el potencial sería un medio de m, v inicial cuadrado, igual, ¿verdad? Hay energía cinética, la partícula se está moviendo, más q por v inicial. Esto es igual a un medio de m, velocidad final cuadrado, más q por v final. ¿Ok? Que aquí podría ser entonces la energía, la velocidad inicial en el punto A, el potencial en A, la velocidad en el punto B y el potencial en el punto B. Vean el parecido, ¿verdad? Q por V, ¿verdad? Porque esto es la energía potencial en A y esta es la energía potencial en B. Entonces vean el parecido entre estas dos cosas, ¿verdad? Solamente que ahora, pues, la propiedad inherente que vamos a utilizar es la carga, no la masa. ¿Ok? Entonces, hay un caso particular que es el caso de un campo eléctrico uniforme, o le dicen un campo uniforme, ¿verdad? Recuerden que esa palabra uniforme significa que ¿qué era lo que significaba? Cuando escuchen esas dos palabras, un campo uniforme, se refiere a que la E es constante, ¿verdad? Es constante en magnitud, el valor, la intensidad del campo, ¿verdad? Y la otra cosa es que al hablar de un campo uniforme, nos referimos a que las líneas de campo son líneas rectas paralelas, que pueden ser horizontales, ¿verdad? Como las estoy dibujando aquí, o que pueden ser verticales, como las estoy dibujando aquí. Y pueden ser que vayan de izquierda a derecha, pero podría ser que esta flecha vaya en sentido contrario. Igual aquí van para arriba, pero podría ser que las flechas van para abajo. ¿Ok? Pues aquí el campo, por ejemplo, es un campo en la dirección del vector unitario y. Y aquí el campo, en este caso, es un campo en la dirección del vector unitario J. Entonces, es muy común que en los problemitas le den la figura para que uno sepa que el campo está en I positivo, ¿verdad? O que está en J positivo. Y una partícula Q, con carga Q, la vamos a mover en ese campo. La trayectoria no la sabemos. Es decir, la trayectoria habría que ver qué clase de trayectoria es. Podría ser algo curvo o podría ser una línea
recta, o sea, podría ser que la partícula también se mueva en la dirección del campo. ¿Ok? Igual aquí puede ser una partícula Q que se esté moviendo hacia arriba en el eje Y positivo. O podría ser que se mueva hacia abajo. ¿Ok? Pero eso ya depende de los datos que le dé el problema en particular, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que si es una partícula positiva, ¿qué pasaría? Una partícula positiva con carga Q positiva en un campo hacia la derecha, ¿qué pasa con la partícula? Se acelera, ¿verdad? ¿Cómo yo sé que se acelera? Porque vean que si la carga es positiva, ya habíamos dicho que el campo y la fuerza son como paralelos. ¿Ok? Entonces, al estar en la misma dirección y yo coloco una carga positiva, esa carga se acelera, o sea, su velocidad aumenta. Sin embargo, si esto fuera un campo con I negativo, perdón, si fuera una carga negativa, ¿qué pasaría? Se desacelera. ¿Por qué se desacelera? Porque ahora la fuerza estaría en sentido contrario al campo. ¿Ok? Entonces, en estos problemas hay que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Es decir, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con el movimiento? Las características del movimiento, dependiendo del signo de la carga. Ok. Entonces, en el caso de un campo eléctrico uniforme, resulta que la diferencia de potencial la podemos calcular siempre de esta manera. O sea, cuando yo tengo un campo eléctrico uniforme y yo llevo una partícula, por ejemplo, desde el punto A al punto B y se mueve a una distancia de, en ese campo, en el interior de ese campo, ¿verdad? La llevo del punto A al punto B, una distancia de, el delta V siempre va a ser menos E por D. Esa es la diferencia de potencial entre los dos puntos en un campo eléctrico uniforme. Ojo que eso solo funciona si el campo eléctrico es uniforme, ¿verdad? O sea, esa fórmula solo aplica en el caso de que sepamos que las líneas de campo son líneas paralelas horizontales, ¿verdad? Como en este caso, o que son líneas paralelas verticales, como en este otro caso. O sea, si se trata de una curva arbitraria, como la dibujamos antes, tenemos que usar la definición, estrictamente tenemos que usar la integral que vimos antes. Y entonces ponerle límites a esa integral, hacer el producto punto, ¿ok? Pero como les decía, esa definición casi el libro en este capítulo no la usa, ¿verdad? Nos interesa más el caso de el campo eléctrico que sea uniforme, ¿ok? Entonces, el cambio de la energía potencial eléctrica es igual a menos Q por E por D. Vean que el cambio de la energía potencial también se puede calcular así, ¿verdad? Y esto también es trabajo, porque vean que el trabajo es menos delta U E, ¿verdad? Entonces, lo que me está diciendo es que, pues, el trabajo también es fuerza por distancia. ¿Quién es la fuerza? Q por E. ¿Ok? Entonces vean que el trabajo también se calcula como fuerza por distancia, o sea, QE por D, o también esto que sería Q por delta U. Entonces vean las posibilidades, ¿verdad? Yo puedo calcular el trabajo. ¿Qué sería el trabajo ahí? Bueno, es el trabajo para mover una partícula con carga Q desde un punto A a un punto B, ¿ok? En un campo eléctrico uniforme. Entonces esa distancia ya la conocemos, es D. Es como cuando movíamos un bloque, ¿verdad? En una superficie, desde un punto A a un punto B, una distancia D. Pues aquí es lo mismo. Aquí estamos suponiendo que al ser campo eléctrico constante, pues entonces puedo calcular el trabajo en estas posibilidades que vemos aquí, ¿verdad? Menos Q por E por D o F por D o Q por delta U.
En cualquiera de esas versiones, el trabajo tiene que estar en joules, ¿verdad? Y recuerden que es transferencia de energía, ¿verdad? Entonces, realmente cuando estamos moviendo una carga Q de un punto A a un punto B, hay una transferencia de energía, ¿verdad? Es el mismo concepto de termodinámica. O sea, tenemos un sistema y ese sistema lo rodea un entorno, ¿verdad? Perdón, está separado con una frontera de un entorno. Entonces, cuando esa partícula se mueve, ¿verdad? De un punto A a un punto B, pues hay una transferencia de energía, que puede ser del sistema hacia afuera o del entorno hacia el sistema como tal, ¿verdad? Saben que el concepto de trabajo es el mismo que vimos en termo, ¿no? Solamente que ahora lo estamos aplicando al caso de una carga que se está moviendo en un campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, en forma general, ¿verdad? El delta, el cambio de energía eléctrica, cambio de energía potencial, es un producto punto, ¿verdad? E punto S, en donde S es el desplazamiento, ¿verdad? Entonces, si yo conozco el vector S y conozco el vector E, ¿verdad? En notación de vectores unitarios, puedo hacer el producto punto, ¿verdad? Vean que esto también sería menos Q por E, la magnitud de E por la magnitud del desplazamiento, ¿verdad? Por el coseno del ángulo entre el campo y el desplazamiento, ¿verdad? Entonces, vean las posibilidades de cómo se puede calcular ese cambio de energía potencial. Entonces, también la ley de conservación, y ahí hay un ejemplo hecho en el libro, ¿verdad? Para que ustedes lo vean. Yo la describí así, ¿verdad? Energía cinética inicial más el potencial eléctrico en el punto A, ¿verdad? Pero también la puedo describir en términos de los cambios, ¿verdad? Es decir, la ley de conservación también la puedo poner como cambio de la energía cinética, ¿verdad? Más cambio de la energía potencial es igual a cero. Entonces, esta es otra forma de decir lo mismo, ¿verdad? Esto es exactamente lo mismo que esto que puse aquí, ¿verdad? Lo que pasa es que pues va a depender de los datos que tengamos eh, que nos dé el problema, ¿verdad? Pero, es decir, si yo tengo la forma de encontrar las energías cinéticas, me dan los datos, ¿verdad? Enseguida puedo encontrar el cambio de la energía potencial, ¿verdad? Porque simplemente despejo esto, ¿verdad? El cambio de K es el negativo del cambio de la U potencial, ¿verdad? Ahí hay un ejemplo, ¿verdad? En el libro, que es el movimiento de un protón en un campo eléctrico uniforme. Voy a borrar de este lado. Hay una conversión ahí que hay que saberlo, que le da el libro, y a menudo hay que usarla mucho, y es esta. Se llama el electrón voltio. Electrón volt.
Ese electrón volt se abrevia con una E minúscula y una V mayúscula, todo pegado. Entonces, un electrón voltio es igual a 1.602 por 10 a la menos 19 joules. Es una unidad de energía. ¿Ok? Es igual a 1.602 por 10 a la menos 19 joules. No lo confundan con la carga del electrón, ¿verdad? La carga del electrón es 1.602, o sea, es lo mismo, ¿verdad? Por 10 a la menos 19 coulomb. Pues vean que esto es una unidad de conversión de energía, ¿verdad? Y esto es la carga fundamental del electrón. Entonces, los dos valores algunas veces hay que usarlos en un problema, ¿verdad? Porque se trata de una partícula, como por ejemplo un electrón, que se está moviendo en una región donde hay un campo eléctrico. Entonces, esta unidad se usa mucho para todo lo que tiene que ver con aceleradores. Por ejemplo, esos aceleradores gigantescos que tienen en Europa o en Estados Unidos, ¿verdad? Para producir colisiones y crear nuevas partículas, ¿verdad? Entonces, generalmente las energías de esos aceleradores son tan grandes, ¿verdad? Que es mejor escribirlas en electronvoltios, ¿verdad? Por ejemplo, un acelerador así sencillito, ¿verdad? Eh, Quizás los aceleradores que se usan para dar tratamiento médico, los que tiene la caja, ¿verdad? Para remover tumores y esas cosas, pues andan, qué sé yo, en 200, ¿verdad? 300 electronvolts, ¿verdad? Tienen un voltaje de aceleración elevadísimo, ¿verdad? Porque el haz tiene que ser súper incisivo, ¿verdad? Para poder remover el tumor sin dañar el tejido, sin dañar otros tejidos, ¿verdad? O sin dañar otros órganos que estén a la par, ¿verdad? Entonces, la energía que tienen es altísima, ¿verdad? Y esto es un acelerador, digamos, de estos que están ahí en los hospitales, ¿verdad? Para dar tratamiento médico, ¿verdad? Ya si estamos hablando de un acelerador que ocupa toda una ciudad, ¿verdad? Como por ejemplo el acelerador de Stanford, alguno de esos, pues entonces ya estamos hablando de voltajes de aceleración eh, enormes, ¿verdad? Muy, muy altos. Entonces, la notación que se usa para hablar de esos voltajes de aceleración es EV, ¿ok? O sea, la miden en electronvoltios. Bueno, entonces les decía que hay un problemita ahí muy sencillo, ¿verdad? En el libro. Y generalmente los problemas, cuando se trata de que el campo eléctrico es uniforme, uno se da cuenta porque son problemas en donde la partícula se mueve entre un par de placas. ¿Ok? Entonces, es muy común que le den algo así, ¿verdad? Que le den, por ejemplo, una placa positiva, cargada positivamente, ¿ok? Y una placa cargada negativamente. Y entonces aquí son placas verticales, ¿verdad? Quiere decir que las líneas de campo, en este caso, van así, ¿verdad? Pero pueden ser también una placa que esté colocada de esta manera, o sea, que aquí sea positivo, la placa superior es positiva y la placa inferior es negativa. Pues las líneas de campo se dibujan de más a menos, ¿verdad? Entonces, este es otro caso en donde el campo es una constante, es uniforme. ¿Ok? Entonces, pues en estos problemas le dicen que se coloca una partícula con carga positiva o una partícula con carga negativa. Cualquiera de las dos posibilidades, ¿verdad? Una o la otra. Y le dan ciertos datos, ¿verdad? Le dicen que la carga se está moviendo en ese campo, ¿verdad? En esa región entre las dos placas, ¿verdad? Entre ellas hay una diferencia de potencial. Por ejemplo, este es el punto A y este es el punto B. Entonces aquí hay la placa de arriba está a un potencial A y la placa de abajo está a un potencial B. ¿Ok? Básicamente es una fuente de poder
que está conectada a las placas y produce esa diferencia de potencial para que la partícula se pueda acelerar. Si no, no habría forma de hacerlo, ¿verdad? Es decir, si no hay una fuente de poder que genere esa diferencia de potencial, pues no se podría mover la partícula ahí, ¿verdad? Y lo que hacen es que tienen algún mecanismo que dispara el haz. O sea, hay algún cañón, ¿verdad? De electrones que llaman, que está fuera de las placas y que hace el disparo. Entonces, cuando el haz entra, cuando el haz, que es muy finito, ¿verdad? Es una luz, cuando el haz entra a esta región, pues enseguida va a experimentar una aceleración, ¿ok? O se desacelera, dependiendo de la dirección del campo, ¿verdad? Y también del signo de la carga. Recuerden que partículas positivas se aceleran porque la fuerza y el campo son paralelos. Y partículas negativas se desaceleran. ¿Okay? Entonces, el problema que le dan ahí en el libro, que está hecho, está en la página 641 de la 10ª edición. Está también en la página, en la edición, para los que están usando la 9ª edición, también está ahí. Lo que pasa es que la página no sé cuál es, porque lo estoy viendo de la 10ª edición. Pero en la 10ª edición estoy en la página 641. ¿Okay? Entonces, le dan el caso, le dan el caso de las placas que están horizontales. Pues el campo es vertical y le dice lo siguiente, le dice que un protón se libera desde el reposo en el punto A. Entonces es un protón, carga positiva, quito la negativa y este es el punto A. Se libera desde el reposo, dice. ¿Ok? Y entonces en un campo eléctrico uniforme que tiene una magnitud de 8 por 10 a la 4 voltios entre metro. O sea, le está diciendo que el campo es 8 por 10 a la 4 newton sobre coulomb, o también otra forma de dar las unidades es voltios sobre metro. ¿Ok? Bueno, dice el protón se somete a un desplazamiento de magnitud de igual 0.5 metros. O sea que hacia abajo él se mueve en la distancia d hasta el punto B. ¿Ok? Cuando el haz se dispara, eso es un haz que se dispara, ¿verdad? Un haz cargado positivamente, un haz de protones, ¿verdad? Pues enseguida que entra a esa región, es acelerado, ¿verdad? Entonces, pues en A tiene una velocidad VA, una VA. Y en B tiene una velocidad VB cuando pasa por ahí, ¿verdad? ¿Y cómo yo sé que es acelerado? Bueno, porque la carga del protón es positivo y al ser positivo, la fuerza y el campo son paralelos. Entonces, ¿qué le pide el problema? El problema lo que le dice es que encuentre la rapidez del protón después de completar ese desplazamiento. O sea, cuando está pasando por el punto B aquí. Antes de tocar la placa de abajo, ¿verdad? Vean que no está pidiendo la velocidad antes de que llegue aquí abajo, ¿verdad? Ok, entonces ese problema lo que le dice es que use la conservación de la energía. Delta K más delta V es igual a 0. Y este K es K final, o K en B, menos K en A. Y el delta V, pues es esto de aquí, ya vimos que esa es la carga por el delta U. Y entonces en A dice que se libera del reposo. Quiere decir que la energía cinética en A es 0. Entonces solamente me queda un medio de M, velocidad en B, que es lo que me están pidiendo, está la incógnita, ¿verdad? Más la carga es la carga del electrón, quito la Q y pongo E, ¿verdad? Y el delta V, ¿cómo lo calculo? ¿Cómo calcularía el delta V? Vean que el delta V, dijimos que en campos uniformes es menos E por D. ¿Ok? De manera de que aquí sería menos E por D. Y esto es igual a 0.
y todo lo conozco, ¿verdad? Porque la carga del electrón es 1.602 por 10 a la menos 19 joules. El campo me lo dieron, es 8 por 10 a la 4 voltios entre metro. La E la tengo, es lo que se mueve el haz, la distancia que recorre el haz entre el punto A y el punto B, ¿verdad? Es 0.5 metros. Y la M es la masa del protón, que la masa del protón, aquí le ponemos MP, la masa del protón es un dato que está en el libro. ¿Cuánto es la masa del protón? Es 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Entonces vean que ahí hay que tener esos datos, tal vez como en una aparte, ¿verdad? Por aquello de no tener que estar perdiendo tiempo en consultar, ¿verdad? La masa del protón, la masa del electrón, que son muy conocidas, ¿verdad? Hay veces usan partículas alfa, entonces se necesita ahí eh, saber el dato. Y de aquí yo puedo despejar la velocidad. ¿Ok? Entonces, metiendo todos esos datos, la velocidad que le da es 2.8 por 10 a la 6, 2.8 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Vean que esto es 2.8 seguido de 5 ceros. 1, 3, 4, 5. Para que esto sea 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vean la velocidad, ¿verdad? Vean el orden de la velocidad, ¿verdad? 10 a la 6. O sea, el haz se acelera con una velocidad elevadísima, ¿verdad? Profe, Sí. en esos campos, digamos, esos que son verticales, ahí la gravedad no afecta en nada. No, no, porque estos sistemas están, digamos que al vacío. O sea, si usted ve el montaje en el laboratorio, por lo general es una especie de campana, como una especie como de pecera, parece una pecera, y entonces las placas, las plaquitas, estas plaquitas son pequeñitas, son plaquitas del orden de centímetros. Digamos el equipo que está en un laboratorio, me refiero al que está ahí en el laboratorio de la U. Entonces es una campana y les traen el aire con una bomba mecánica, de manera que adentro está el vacío. Y entonces el efecto de G, pues simple y sencillamente no actúa, ¿verdad? O no tiene ninguna influencia sobre la partícula como tal, ¿verdad? Primero que todo está el vacío. Y la otra cosa es que las masas de estas partículas son súper pequeñas, ¿verdad? Entonces no se toma en cuenta el efecto de G. Salvo que sea un problema que le especifique que se trata de un par de placas abiertas, que es un experimento que no está al vacío y que las cargas no son la carga del electrón o del protón, sino que es una carga, por ejemplo, este mismo problema puede ser una bola de ping-pong cargada, o sea, una bola que se cargue, que tiene una masa considerable y que se mueve entre dos placas. Pues ahí sí, ¿verdad? Ahí el efecto de G sí hay que tomarlo en cuenta. Pero ya tendría que ser un problema que le diga eso, ¿verdad? Pero la mayor parte de los problemas se supone que es al vacío, ¿verdad? Es decir, que la G no influye sobre la partícula. Bueno, entonces vamos a ver ahora el potencial eléctrico debido a una carga puntual. Potencial eléctrico de una carga puntual. Bueno, ahí se lo justifican con la integral. Pueden verlo ahí, no lo voy a hacer con la integral porque al final lo que se necesita es el resultado. Pero digamos que para calcular ese potencial usan esta definición. VB, lo que ya habíamos puesto por ahí, VB menos VA es el negativo de la integral de punto ds del punto A al punto B.
Entonces, salen de ahí, ¿verdad? Entonces, hacen una integral y pues de esa manera obtienen el resultado que yo voy a poner ahora, que es el siguiente. El potencial de una carga puntual, esto para efectos de examen, no le van a poner una pregunta a ver si usted sabe integrar o no. O sea, eso es para que usted lo lea en el libro, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Entienda, vea de dónde salió el resultado, ¿verdad? Pero básicamente lo que necesitamos saber aquí es cómo se calcula el campo, el potencial, perdón, de una carga puntual. Bueno, antes de poner el resultado, yo voy a poner el campo. El campo de una carga puntual es K, Q, R cuadrado. Y es un vector estrictamente hablando. O sea que si le pongo flecha de este lado, le tengo que poner el vector unitario de este lado. ¿Ok? Y esto que está en el círculo es la magnitud. Eso es el campo de una carga puntual. ¿Qué sería el potencial de una carga puntual? El potencial de una carga puntual es K, Q entre R. ¿De dónde salió esto? De aquí, de esta integral. Agarraron este campo y lo metieron ahí adentro. Hicieron el producto punto con el ds, pusieron KQR cuadrado y aquí un dr y hacen esa integral. Y de ahí sale este R lineal. Pero para mí, más importante que eso, es distinguir entre 1 y 2, que es el principal problema que tenemos en preguntas de la plataforma. Y bueno, en preguntas también cuando ha sido presencial. El estudiante tiende a confundir esto con esto. Ok, vean que son muy parecidas. KQ, KQ, R cuadrado, pero aquí es R lineal. Pero lo más importante es que esto es un vector. 1 es un vector y 2 es un escalar. ¿De acuerdo? Se los digo porque es que he visto gente que me hace esto. Le pone flecha al U y le pone KQR y R unitario. Y me tratan de calcular el potencial como que si fuera un vector. Esto, por supuesto, está completamente malo, ¿verdad? Entonces, vean, más que saber llegar a la ecuación usando la integral, para mí es más importante que ustedes entiendan la parte física, ¿verdad? Es decir, esto es un vector y esto es un escalar. Esto nunca va a ser un vector, así que no hay que ponerle flechas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el potencial de una carga puntual? KQ entre R. ¿Cuál es el campo de una carga puntual? KQ entre R cuadrado. Son muy parecidas, pero son totalmente, físicamente son cosas distintas, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una carga puntual positiva, ¿verdad? Y quería calcular el campo en un punto P a una distancia R, decíamos que el campo es un vector que sale radialmente, ¿ok? Y que si es negativa, el campo no apunta hacia afuera, sino que apunta hacia la carga. Eso es campo. ¿Qué pasa con el potencial? Si yo tengo una carga positiva y quiero calcular el potencial a una distancia R en el punto P, en ese punto solamente yo tengo la función de X, Y, Z. Es decir, no tengo por qué dibujar flechas, ni para adentro ni para afuera, porque ya dijimos que el potencial no es un vector. Ok, entonces aquí yo tengo una función vectorial, ¿verdad? Que tiene flecha porque es IJK. Ok, aquí no, aquí tengo una función escalar. O sea, es un valor del potencial en un punto en particular, pero no tiene naturaleza vectorial. ¿Ok? Esa es la diferencia, básicamente. Ahora, para calcular el campo de varias cargas, el campo, usamos el principio de superposición, ¿verdad? El campo en un punto P es el campo debido a 1 más el campo debido a la carga 2 más, ¿verdad? Y ese campo converge a un valor, ¿verdad? Más el EN, ¿verdad? Que es la partícula enésima.
que con respecto a ella se está calculando el campo en el punto P. Okay, entonces esto yo lo puedo resumir así. El campo es K sumatoria desde i igual 1 hasta n de los QI entre RI cuadrado, R unitario I. ¿Ok? El potencial es los K sumatoria desde i igual 1 hasta n de QI entre RI. Nada más. Entonces vea que es más fácil calcular potencial que campo, porque campo usted tiene que buscar las componentes del vector, ¿verdad? Asegurarse de que sabe en qué cuadrante está el vector, si está en el tercero, qué sé yo, el signo de las componentes, el ángulo, ¿verdad? Identificar el ángulo. ¿Ok? En potencial no. En potencial simplemente es eh, sume todos los cocientes Q entre R y olvídese de que haya ningún tipo de signo. Solamente que en el potencial la carga que está positiva yo la mantengo positiva y la que está negativa la pongo negativa. En el caso del campo, cuando calculábamos la magnitud, decíamos que la magnitud es K barras de Q entre R cuadrado. Vean la diferencia de esta ecuación entre esta, ¿verdad? Yo aquí estoy calculando la magnitud. Entonces, si habían cargas negativas, ¿qué dijimos? Se les quitaba el signo y se ponían positivas. ¿Ok? Si yo quiero calcular la magnitud del campo eléctrico. En el caso del potencial, como ya es un escalar, no hay que hacer eso. La carga que es negativa, uno la mantiene negativa. Y la que es positiva, la deja positiva. O sea que en potencial hay que respetar el signo de la carga a la hora de hacer el cálculo de U. En el campo no, en el campo cuando se calcula las magnitudes, las que son negativas las pone positivas. Esa es la única diferencia. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo. Este es un problema que le dan un cuadrado. Y hay, en cada vértice hay una carga. Entonces la Q1 es 1.50 microcoulomb. La Q2 es, digo, la Q, sí, la Q2 aquí es 2.50 microcoulomb. La Q3 es negativa, es menos 3.50 microcoulomb. Y la Q4 es 4.5 microcoulomb. Y le dice que es un cuadrado que tiene lados 1.25 metros por 1.25 metros. Entonces le pregunta que calcule el potencial eléctrico en el centro del cuadrado debido al arreglo de las cuatro cargas. O sea, le está pidiendo el potencial aquí, en el punto P. Vamos a hacer esa parte.
Entonces, como son 4 cargas, pues yo aquí lo que necesito es usar esto, el potencial en el punto P, ¿verdad? Es K por la sumatoria desde I igual 1 hasta ¿dónde? Hasta 4, porque son 4 cargas, ¿verdad? De los QI entre RI. Que esto equivale a decir que el potencial en el punto P sería K multiplicado por Q1 entre R1 más Q2 entre R2 más Q3 entre R3 más Q4 entre R4. ¿Ok? Eso es calcular potencial. Y me está diciendo que es en el punto P. Entonces, esta R es la distancia del punto a donde está la carga. Pero todas están a igual distancia, ¿verdad? ¿Cuál sería esa distancia? Esa R sería, para todos sería 1.25 entre raíz de 2. Perdón, 1.5, 1.25. Sí, ¿verdad? Sí, está bien. ¿Están de acuerdo con esto? Sí, ¿verdad? Bien, entonces, pues ya. Como todas son iguales, pues esto se simplifica porque es VP igual K entre R. Y aquí lo que tengo que hacer es sumar las cargas. Q1 más Q2 más Q3 más Q4. Pero vean que no siempre va a ser así, ¿verdad? Porque, es decir, en este caso es porque las cargas están a igual distancia, dada la simetría del cuadrado, ¿verdad? Pero pueden ponerle otra figura en donde no necesariamente la distancia sea la misma. Por ejemplo, este mismo problema le pueden decir, calcule el potencial en el lado derecho del cuadrado entre las cargas Q4 y Q3. O sea, que le está diciendo aquí en el centro, ¿verdad? Le pueden decir, calcule el potencial en otro punto Q o en otro punto P1. Qué sé yo, entre la carga Q4 y la Q3. Entonces ahí estas dos distancias son las mismas, pero ya la distancia de aquí a aquí cambia, ¿verdad? Pero sería la misma que esta, ¿verdad? Pues vean que le pueden pedir el potencial en cualquier punto, ¿verdad? Pero bueno, aquí es en el centro. Entonces aquí simplemente es poner el valor de la K, 9 por 10 a la 9. La R es 1.25 entre la raíz de 2. Y aquí sumo las cargas, pero tengo el cuidado de pasar las unidades, ¿verdad? Vean que está en microcoulombs y hay que pasarlo a coulombs porque si no, no voy a tener unidades del sistema internacional. O sea, si lo dejo en microcoulombs, el voltaje ya no me va a dar en voltios. Okay, entonces aquí lo único que hay que hacer es multiplicar todo por 10 a la menos 6. Y las cargas serían la Q1, 1.50. La Q2, 2.50. La Q3, ahí viene el toque, ¿verdad? Lo que yo les decía, hay que respetar el signo, menos 3.50, más la Q4, 4.50. Y hacer esa operación. A mí ese potencial en el punto P me dio, a mí me da 509 por 10 a la 4. 509 por 10 a la 4. ¿Qué unidades? Voltios o volts, que se abrevia con una V mayúscula, 509 por 10 a la 4, V mayúscula. Y ahí está el potencial en el punto P. Vean que si esto hubiera sido campo eléctrico, si nos hubieran pedido campo eléctrico en el mismo punto, pues entonces hay que identificar los vectores, ¿verdad? O sea, si por ejemplo hubiera sido en lugar de campo eléctrico, en lugar de potencial, campo aquí, pues entonces esta carga hay que hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿eh? En el centro.
Entonces, el campo debido a la carga 1 saldría, ¿verdad? Porque la carga es positiva. Y entonces habría quedado en el cuarto cuadrante. El campo de la carga 4 también saldría radialmente, ¿verdad? Y quedaría en el tercer cuadrante. Y entonces en el caso de la carga 2, ¿qué pasa? Es positivo, también sale radialmente. S2, ¿verdad? En el segundo cuadrante. Y en el caso de la carga Q3, vean que con la carga Q3 la carga es negativa. Como es negativa, el campo ahora, ¿qué pasa? No sale radialmente, sino que entra. Entonces me hubieran quedado dos vectores, E3 y E1 en el tercer cuadrante. Venga, diferencia. Entonces ahora yo tengo que escribir, ver estos ángulos, ¿verdad? Escoger estos ángulos adecuadamente para escribir cada uno de los campos. O sea, poner E2, ¿verdad? Por ejemplo, sería E2 coseno de zeta en la dirección de I, más E2 seno de zeta en la dirección de J, ¿ok? Y así hacerlo para los otros tres. Y luego sumar esto vectorialmente, o sea, I con I, J con J. ¿Ven la diferencia? O sea, si es campo eléctrico, hay que hacerle más, ¿verdad? Es más difícil. Se pueden equivocar, ¿verdad? Porque a la hora de escoger el ángulo o un signo, ¿verdad? Si escogió mal el vector, si puso el vector en un cuadrante equivocado, ya está, ya no le da nada, ¿verdad? En cambio, el potencial no. El potencial simplemente es recolectar todos los términos y, por supuesto, identificar correctamente la distancia de la carga al punto en donde yo quiero calcular el potencial. Pues vean que calcular potencial siempre va a ser más sencillo que calcular campo eléctrico, ¿verdad? Por eso es que de ahí la insistencia mía, ¿verdad? Porque hay gente que se confunde, ¿verdad? Y le pone flecha al potencial, ¿verdad? Pensando que es un vector. ¿Ok? Bueno. Bueno, también se puede calcular energía potencial. Vean que esto es potencial de un sistema de partículas, ¿verdad? Porque tengo varias partículas, es un sistema discreto. Pero yo también puedo calcular energía potencial. Y ahora que recuerdo, borré el dibujo y me hubiera servido. Voy a volverlo a hacer, porque me sirve para lo de energía potencial. Punto 1.25, Q1, Q2, Q4, Q3, ¿verdad? Y los valores eran 1.50, 2.50, 3.50. Pues aquí era 1.50, 2.50, menos 3.50, 4.50. ¿Okay? Voy a dejarlo ahí porque me sirve para lo que voy a ver ahora. Entonces también se puede calcular la energía potencial de un sistema discreto. Bueno, energía potencial. No, un momentito que voy a traer un marcador. Okay, para el caso de la energía potencial, por ejemplo, para el caso de dos cargas, la energía potencial, vean que yo la puedo calcular. U es igual a Q por V. Ok, esa es la forma más rápida, más sencilla, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una partícula de carga 1 y quiero encontrar la energía potencial, el potencial aquí
sería V igual KQ2 entre R cuadrado. ¿Ok? Porque vean que la energía potencial es el trabajo para mover una partícula de carga Q de un punto a otro, ¿verdad? Entonces, para un par de partículas, la energía potencial sería, si junto estas dos cosas, sería K, Q1, Q2, entre R, pero al R ahora le pongo un subíndice 1, 2. Y aquí puse algo mal, ahí no va cuadrado, ¿verdad? Eso fue un error. Cuidado. Entonces, ahí tengo cómo calcular la energía potencial de un par de partículas. O sea, una partícula que tiene carga 1, que está a una distancia de una partícula que tiene carga 2, una distancia R1, 2. Esa simbología, ese subíndice 1, 2, lo que le está diciendo es la distancia que separa a la partícula 1 de la 2, ¿verdad? Pero el potencial es un escalar también, ¿verdad? Entonces no importa si es R1, 2 o R2, 1, no importa, porque esa distancia siempre es la misma entre las cargas 1 y 2, ¿verdad? Está bien. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo, estos son dos partículas, ¿qué pasa si tengo tres partículas? Imagínense que tenga algo así, ¿verdad? Que estén en una configuración parecida a un triángulo. Entonces tengo Q1, Q2, Q3. Esta es la distancia 1, 2, esta es la distancia 2, 3, esta es la distancia 1, 3. Entonces, ¿cuál sería la energía potencial ahora? Pues ahora la energía potencial es K y agrupo Q1 con Q2 entre R1, 2. ¿Más quién? Más Q2 con Q3 entre R2, 3. ¿Y quién me falta? Q1 con Q3 entre R1, 3. Y ahí tengo la energía potencial de esa configuración. Recuerden que la energía potencial se refiere a una energía del sistema, ¿verdad? Entonces es la energía, digamos, de la configuración que logra el sistema. Entonces, en este caso, tenemos una configuración de un par de partículas, ¿verdad? Pero también tenemos la configuración de tres partículas, eh, formando, digamos, una geometría, que es el caso de un triángulo. ¿Ok? Entonces, vean que la energía potencial es el trabajo que se realiza para poner a esas partículas en esa configuración. Recuerden que el trabajo es cambio de energía potencial, ¿verdad? Entonces, realmente estas partículas, eh, por decirlo de alguna manera, fueron llevadas desde un estado inicial hasta lograr esa configuración que tienen ahí. O sea, que hubo un trabajo de por medio para hacer eso, es decir, para lograr esa configuración, ¿verdad? Entonces, en el caso de 4, si me dijeran que calcule la energía potencial en el caso de la configuración de 4 cargas en los vértices colocadas cada una en los vértices de un cuadrado, ¿cuál sería la configuración de esa energía? Sería K, y aquí sería ¿quién? Sería Q1 por Q2, que sería 1.5, ¿verdad? Multiplicado por ¿quién? Por 2.5, ¿verdad? ¿Y cuál es la distancia entre ellas? 1.25. ¿Ok? ¿Quién seguiría? Seguiría 1.5 por quién? Por 4.5. Con la distancia entre ellas, que sería 1.25. ¿Quién más? 1.5, voy a ponerlas por aquí, multiplicado por quién? Por 3.5, que aquí hay que respetar el signo que tiene la carga. Entonces vean que le estoy poniendo el menos. Dividido entre la distancia que separa a 1.5 de 3.5, que es esta distancia. Esa sería la R13.
que eso es una hipotenusa, ¿verdad? Aquí sería la raíz cuadrada de ¿quién? De 1.25 al cuadrado más 1.25 al cuadrado. Más, ¿quién sigue ahí? ¿Quién sigue? Ya hice 1,2, 1,4, 1,3. ¿Quién sigue? 2,3, ¿verdad? Ahora hago este con este, que sería 2.5 por menos 3.5. Hay que respetar el signo, ¿verdad? Igual que en potencial. Y la distancia que lo separa es 1.25. ¿Quién sigue? Uno con 4, digo 1,2, 1,4, 2,4, digo 2,3, me faltan, son 6. 1, 2, 3, 4. Me faltan dos Falta, más, ¿cuáles son? falta 2,4 y 3,4. Correcto. 2,4 y 3,4. Entonces sería 2,4 sería 2.5 por 4.5. Entre la distancia, otra vez, es la raíz de 1.25 al cuadrado más 1.25 al cuadrado, más 3,4, que sería 4.5, entonces un más, por menos 3.5 entre 1.25. Y todo esto lo tengo que multiplicar, porque vea que estoy dejando afuera, estoy poniendo aquí en microcoulomb, ¿verdad? Entonces realmente el primero sería por 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6, ¿verdad? Porque todos hay que pasarlos a micro, entonces solamente multiplico por fuera por 10 a la menos 12. ¿Ok? Y ya ahí tengo, entonces habría que hacer esta operación, ¿verdad? Cada una y sumarlas. Pero vean la cosa, ¿verdad? Si yo aquí el 3.5 me comí el menos, se me olvidó que es negativa, ya está, ya no me dio, ¿verdad? O sea, ya me da otra cosa que no es cierto, ¿verdad? Entonces, cuidado con los menos de las cargas que sí son negativas. Entonces vean que en potencial y en energía potencial hay que respetar el signo de las cargas cuando usted calcula el potencial o la energía potencial de una distribución discreta de cargas. ¿Ok? Bueno, y ese cálculo sí lo tengo. Ya les digo cuánto me da. A mí ese me da, si no metí un dedazo en la calculadora, a mí eso me dio negativo. Me da menos 0.0702 joules. Esa sería la respuesta. Si no me comí un signo, ¿verdad? Y si no hice alguna, no me jalé alguna torta ahí con, la, con estos valores de aquí abajo, las distancias. Bueno, entonces vean que ya tenemos cómo calcular fuerza entre un par de cargas, ¿verdad? Haciendo el resumen para ir viendo la diferencia, ¿verdad? Ya sé cómo calcular fuerza, ¿verdad? Fuerza entre un par de cargas es K, Q1, Q2, R12 cuadrado, R unitario. Entre dos cargas, ¿verdad? Campo, debido a una carga, es KQ, R cuadrado, R unitario. ¿Verdad? Vean que aquí es entre dos cargas. Y aquí es el campo en el punto P debido a una carga Q. Vean la diferencia, ¿verdad? El campo en el punto P debido a una carga Q. Y ya sé calcular también potencial, que es KQR. Es lo mismo, aquí hay un vector. Aquí no, aquí es debido a la carga, el potencial es un escalar en ese punto P. ¿Okay? Aquí las fuerzas pueden ser de atracción o pueden ser de repulsión, ¿verdad? Dependiendo de la naturaleza de los signos, de las cargas. ¿Y cuál me falta? El U debido a dos cargas, K, Q1, Q2,
R, 1, 2. Ok, que ese es el potencial de la configuración de ambas cargas. Pues vean la diferencia, ¿verdad? Quería llegar aquí para hacer ese resumen, ¿verdad? Porque es común en la plataforma, me confunden esto, ¿verdad? Me confunden campo con potencial o campo con fuerza. Entonces vean que en los primeros dos hay vectores de por medio, ¿verdad? En los otros dos es el campo, es el potencial en un punto P debido a una carga o a varias cargas. Y aquí es la configuración del sistema de cargas que se adquiere. ¿Ok? Entonces vean que son 4 cositas que hay que distinguir, ¿verdad? Fuerza, campo, potencial, energía potencial. Bueno. Bueno, ¿alguna pregunta de esta parte de estos jóvenes? Sí. Ok. Bueno, entonces voy a borrar para pasar al siguiente tema. Bueno, vamos a ver ahora eh, campo eléctrico a partir de un potencial. Campo eléctrico, o sea, cómo calcular campo eléctrico conocido un potencial. Campo eléctrico a partir de un potencial. ¿Verdad? O sea, esta sección le dice cómo calcular el campo eléctrico si usted conoce el potencial. Vean que hasta el momento tenemos dos formas para calcular campo eléctrico, ¿verdad? ¿Cuáles son? La ley de Coulomb, que es KQ, R cuadrado, ¿verdad? Y la otra forma que calculamos campo fue con la ley de Gauss. E punto de A de la superficie gaussiana es 1 entre epsilon 0 por la carga neta encerrada. En ambos casos hay que integrar, ¿verdad? Es decir, en la ley de Coulomb hay que integrar. El campo en el punto P es la integral, es K por la integral de dq entre R cuadrado. Así, ¿verdad? En ambos casos hay que integrar. Bien, ¿cómo se calcula el campo a partir de un potencial? Pues ahora lo que hay que hacer es, la operación que hay que hacer es derivar. Y entonces partimos de aquí, de que el dv es menos c punto ds, de la definición que nos da el libro al principio, ¿no? Y usando el cálculo, ¿verdad? El teorema del cálculo, yo puedo para una dimensión, para x, ¿verdad? Escribir esto así, e sub x, la componente del campo, ¿verdad? Es el negativo de quién? De la derivada de v respecto de x. Y aquí tengo una forma de calcular el campo derivando el potencial. Por supuesto, aquí el potencial debe ser una función de x, ¿verdad? O sea, que si yo conozco la v como una función de x, no importa qué función sea, ¿verdad? La derivo con respecto a x, respeto ese signo que está ahí y me obtengo la componente. Vean qué sencillo, ¿verdad? O sea, que esto es mucho más fácil que hacer esto, ¿verdad? Que integrar. O que la ley de Gauss, ¿verdad? Porque siempre va a ser más fácil derivar que integrar, ¿verdad? Por lo menos eso fue lo que me enseñaron a mí en cálculo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo que ya sea conocido. Por ejemplo, el campo eléctrico de un aro. Bueno, perdón, el campo eléctrico, el potencial
Por ejemplo, el potencial de un aro. Caso del aro, ¿verdad? Está, digamos, en un sistema de coordenadas, ¿verdad? Resulta que el potencial de un aro, no el campo, el potencial en un punto P, ¿verdad? Aquí, sobre el eje Z, digamos. El potencial es KQ dividido entre raíz cuadrada de A cuadrado más Z cuadrado. El Q es la carga total, ¿verdad? Que está repartida en el aro. Y el A es la distancia a la que está del centro al punto P. Entonces vean que este potencial, ahí el libro lo obtuvo y ahora después vamos a ver integrando, ¿verdad? ¿Qué hago yo aquí? Pues como yo conozco el potencial en función de X, ¿verdad? Perdón, aquí puse X, aquí es Z, ¿verdad? Conozco el potencial en función de Z, esta ecuación, pues simplemente cambio la componente. Es EZ, es el negativo del dv con respecto a Z. Vean que la variable es muda, ¿verdad? Yo siempre digo que la variable es muda porque es como usted ponga como usted rotule los valores, ¿verdad? Aquí yo puse Y aquí puse Z. Pero si alguien dice, no, voy a poner Z abajo y Y aquí y X aquí, pues entonces aquí no sería EZ, sino que sería EX dv derivado con respecto a X. Entonces, eso no es el problema, ¿verdad? O sea, la derivada siempre se puede hacer. Y los ejes son mudos, ¿verdad? Es decir, no hablan porque usted los cambia, ¿verdad? Entonces, eso no importa. Lo que sí es que aquí hay que hacer la derivada. Entonces, sería el negativo de la derivada con respecto a Z, ¿de quién? De KQ entre la raíz cuadrada de A cuadrado más Z cuadrado. Voy a pasar al otro lado para seguir con la operación. Entonces vean que el K y el Q son constantes, ¿verdad? Entonces los puedo sacar de la derivada. Entonces me queda EZ, es el negativo de KQ, y solamente tengo que derivar con respecto a Z la raíz, y esa raíz la puedo colocar arriba, ¿verdad? La puedo poner así, A cuadrado más Z cuadrado a la menos 1/2. Y esa derivada ya pues la hemos hecho un montón de veces, ¿verdad? En cálculo. Entonces es menos KQ bajo el menos 1/2 y escribo A cuadrado más Z cuadrado menos 1/2, le resto 1 y tengo que usar la regla de la cadena. Tengo que derivar con respecto a Z, ¿verdad? Entonces aquí sería 2Z. Y entonces este menos con este menos se pueden cancelar y me queda KQ. Este 2 con este 2 se cancela y eso me queda menos 3/2, ¿verdad? Esto sería menos 3/2. Entonces puedo escribir esto así. KQ entre A cuadrado más Z cuadrado a la 3/2. Esa es la componente en Z del campo eléctrico. Esto mismo lo habíamos hecho cuando vimos distribuciones en el capítulo o sea, cuando vimos campo eléctrico, ¿verdad? De una distribución continua. De hecho, el ejemplo está hecho en el libro, claro, y si ustedes ven, llegan a ese mismo resultado. Claro, por el camino del campo, o sea, haciéndolo por Coulomb, obviamente lleva más trabajo, ¿verdad? Porque hay que dibujar el vector de campo, por simetría hay que cancelar las componentes horizontales, y si uno no se da cuenta, le sale otra integral, ¿verdad? Y esa integral al final se le va a hacer 0, ¿verdad? Pero es decir, a lo que quiero llegar es que por Coulomb, calcular el campo lleva más trabajo, ¿verdad? Es decir, hay que escoger el elemento de carga y todas esas cosas, ¿verdad? Para llegar a ese resultado. Y vean que con esta formulilla de la derivada, usted obtiene el campo rápido, simplemente es derivar. Y tener cuidado de no dejar botado este signo, ¿verdad?
que eso es lo que hemos visto en las preguntas de plataforma, ¿verdad? Se les olvidó el menos, hacen la derivada muy bien, todo perfecto, pero se les olvidó el menos. Y resulta que hay una opción que contempla el hecho de que a usted se le olvide el menos, ¿ok? Y entonces la gente marca ese. Pero entonces simplemente que no se le olvide que aquí hay menos adelante, ¿ok? Entonces vean que este tema, ¿verdad? Este método, pues yo necesito conocer la V como una función de X, como una función de Y o como una función de Z. Ahora, el V podría ser función de las tres cosas. Es decir, puede ser un potencial que dependa de X, de Y, de Z. Ok, entonces en ese caso, pues se cambia la notación por la notación de derivadas parciales. Es decir, X sería la derivada parcial de V con respecto a X. Y sería el negativo de la derivada parcial de V respecto de Y. Y EZ sería el negativo de la derivada parcial de V con respecto a Z. ¿Okay? Entonces, si yo tengo una función que depende de más de una variable, pues mantengo las otras constantes cuando hago la derivación. Y ya eso ustedes lo saben porque me imagino que están llevando cálculo 3 o ya lo llevaron, ¿verdad? Entonces, si me dan un potencial, qué sé yo, XY más Z cuadrado, Y2 más, no sé, X3, algo así, me lo acabo de inventar, ¿verdad? Pero es posible, hay potenciales así, ¿verdad? En el espacio, pues de ahí, si me dicen que calcule X, es la derivada parcial de V respecto de X, y mantengo todo lo demás constante, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué sería? Aquí sería menos Y, ¿verdad? Menos 3X cuadrado. ¿Qué sería el Y? La derivada de V respecto de Y. Entonces ahí sería menos X, ¿verdad? Menos 2ZY. Y si me dicen que haga es Z, entonces sería menos la derivada parcial de V respecto de Z. Y esto sería, con respecto a Z, ¿qué me quedaría? Menos Y cuadrado, ¿verdad? Nada más. Menos Y cuadrado. ¿Ok? Entonces el campo es eh, puedo sacar ese menos a factor común, porque vean que todos lo tienen, y aquí sería Y más 3X cuadrado en Y, más X más 2ZY en J, más Y cuadrado en K. Y ahí tengo el campo eléctrico. Entonces ahora lo que le dicen es, haya el campo, qué sé yo, en un punto en el espacio, en 0,1 menos 2. Le está dando la notación de E en X, Y, Z, ¿verdad? O sea, que sustituya la Y por, la X por 0, ¿verdad? La Y por 1 y la Z por menos 2 en eso. Y dé una expresión para el campo, ¿verdad? Bueno, jóvenes, voy a quedar aquí. Me faltan dos temas de cubrir, que son el potencial debido a distribuciones continuas, que era lo que habíamos hecho con campo eléctrico, ¿verdad? Que teníamos una barra, ¿verdad? Que tenía carga distribuida a lo largo de la barra. Ahora vamos a hacer el mismo problema, solamente que ya no es cálculo del campo eléctrico, sino cálculo del potencial. Entonces, todos los problemas que se hicieron en el capítulo, en el primer capítulo, en el capítulo anterior, ¿verdad? Donde se vio las distribuciones,
llámese la barra, el aro, el disco, que son los problemas clásicos, ¿verdad? Todos esos problemas se les puede volver a calcular el potencial, ¿verdad? Y el otro tema que me falta es volver a ver la ley de Gauss, lo que vimos la semana pasada, pero con el caso de materiales que son conductores. Nosotros lo que hicimos la clase pasada fue materiales que no son conductores, o sea, que son, qué sé yo, una esfera de vidrio o una esfera de plástico, de manera de que la carga, cuando la esfera el objeto se carga, ¿verdad? La carga reside en la distribución en el volumen o en el área de ese material, ¿verdad? Porque no puede escapar, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ver en la próxima clase es qué pasa cuando ya esa esfera es metálica. O sea, ya no es una esfera de vidrio, sino que es una esfera de metal, de acero, por ejemplo, de plata. Pues ahí lo que pasa es que el campo eléctrico en el interior de la esfera siempre va a ser cero. ¿Okay? En general, en el interior de un conductor, el campo siempre es cero. ¿Okay? Entonces, ahí volvemos a aplicar la ley de Gauss para esa situación en particular. Bueno, jóvenes, entonces, hoy esta clase espero subirla en la tarde, ¿verdad? Y entonces continuamos el jueves con el material. Hasta luego, entonces. Bueno, profe, gracias. Bueno, pura vida. Muchísimas gracias, profe. Luego, Sí, profe. con gusto. Hasta luego. Bueno, profe, hasta luego. Bueno, ok, pura vida.